buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Estamos aquí una vez más para compartir la palabra del Señor. En esta tarde quiero hablar de un tema interesante que le puse por título Cambia tu perspectiva. Perspectiva es la manera en que uno ve las cosas. Y estoy basando este estudio en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, donde no lo voy a leer todo porque es un poco largo y sí vamos a estar leyendo entre medio del estudio por donde estamos hablando. Comenzando el capítulo 3 del Evangelio de Juan, nos cuenta la historia de Nicodemo. Nicodemo era un fariseo, pero era un fariseo sincero. Ustedes saben que en todos los lugares hay gente sincera y hay gente, bueno, que está ahí por estar. Pero Jesús pudo reconocer entre los religiosos de su tiempo que algunas personas estaban ahí sinceramente con todo su corazón tratando de servir a Dios. No sé si se recuerdan que unas semanas atrás estábamos hablando de Natanael. Natanael era un estudioso de la ley de Moisés. Y cuando Jesús lo vio acercarse, dijo, he aquí un verdadero israelita en el que no hay engaño. En otras palabras, Jesús reconoció la sinceridad, la honestidad de este hombre en buscar, el querer conocer a fondo la palabra del Señor y por ende conocer a Dios más de cerca. Bueno, Nicodemo era también un fariseo sincero que amaba a Dios y que trataba de cumplir la ley de Dios. Pero todo lo que él conocía era lo que se enseñaba en el templo y en la sinagoga. Ese era el sistema religioso de aquel tiempo cuando Jesús vino. Y nosotros, pues como hemos leído muchas veces que el Señor no voy a usar la palabra criticó, sino que les habló fuerte, vamos a hablar así, por la dureza de ellos. Y muchas de las historias dicen que los fariseos y los escribas estaban buscando ocasión para ver en qué cogían al Señor en alguna falla. Y como nosotros vemos esos detalles, tendemos a pensar que los fariseos y los escribas eran gente mala, pero realmente ellos eran la gente que estaban enseñándole al pueblo la ley que Dios mismo le había dado a Moisés. Ellos eran los líderes de la iglesia, si pudiéramos decir de esa manera, en el tiempo y la época de Cristo. El templo y las sinagogas eran los lugares establecidos para que se enseñara la palabra de Dios y la ley de Moisés. Y eran los lugares donde los judíos iban a orar y a recibir orientación y enseñanza de la palabra. Bueno, ustedes saben que hasta los discípulos, cuando estamos hablando en el libro de los Hechos, dice que Pedro y Juan subieron al templo a la hora de la oración. Estamos hablando del templo de Jerusalén. Ellos no tenían templos cristianos pentecostales. El único templo que había era el templo de los judíos. Y como ellos eran judíos, aunque eran cristianos, ellos iban al templo y hacían oraciones, porque en el templo se hacían oraciones a Dios. Y allí se leía las profecías, se leían los salmos, se leía la ley de Moisés y se enseñaba. Bueno, este Nicodemo, naturalmente, lo único que él sabía era lo que se estaba enseñando. Y la enseñanza de los fariseos en esa época se estaba como exagerando un poco y yéndose, como desviándose mayormente en costumbres y tradiciones que ellos querían imponerle a la gente. Por eso el Señor les hablaba fuertemente, porque ya la palabra pura de la ley de Dios ya estaba un poco, no muy pura, estaba muy mezclada con tradiciones y costumbres que ellos querían enseñar. Eso era lo único que Nicodemo conocía. ¿Se recuerdan otro caso cuando estuvimos hablando del apóstol Pablo? El apóstol Pablo era fariseo y él dice que él era muy celoso de Dios. En otras palabras, él también era un fariseo sincero.
Y él hacía lo que hacía porque creía que eso era lo que había que hacer. Hasta el colmo él llegó de querer matar a los cristianos pensando que eso era lo que Dios quería que le hiciera. Para que ustedes se den cuenta qué equivocados nosotros podemos estar aún teniendo la palabra de Dios. Los religiosos de aquel tiempo estaban bastante desviados y bastante equivocados, pero con todo tenían la palabra de Dios. Entonces, por lo que nosotros vemos en esta historia, Nicodemo estaba informado porque se corría la voz. Jesús estaba caminando de un pueblo a otro, de un lugar a otro, enseñaba, hacía milagros y la gente hablaba, los comentarios se oían. Aunque ellos no fueran a verlo, le llegaban a ellos los comentarios de lo que la gente decía. Y la gente hablaba de Jesús como un maestro y algunos se referían a él como rabí, porque la palabra rabí era el título que ellos le daban a los maestros en el templo, a los que estaban especializados, expertos en lo que ellos le llamaban el Torá, que es el libro de la ley de Moisés, y a eso le llamaban rabí, y la gente del pueblo le llamaba rabí a Jesús. Algunos de los fariseos empezaron a salir y a mezclarse con las multitudes para oír qué era eso que Jesús estaba enseñando. Pero ellos no querían aceptar que Jesús fuera el Mesías. Ellos veían algunas cosas sospechosas, vamos a decirle, y no podían entenderlo de esa manera. Pero Nicodemo decidió ir y hacerle como una entrevista al Señor. Él decidió averiguar, estoy buscando qué palabra es la más adecuada, averiguar la verdad. Y entonces dice aquí en la Biblia, lo voy a leer, en el capítulo 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. En otras palabras, no era un fariseo cualquiera, él era un principal. Él había ganado una posición más alta. Él había demostrado su fidelidad y su conocimiento en la palabra y su lealtad, se había ganado la confianza y ahora él era uno de los principales. Verso 2, vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Fíjense esto. El primer detalle que nosotros vemos es que dice que vino de noche. En aquellos tiempos casi nadie salía de noche, porque no existía la electricidad todavía. Ustedes saben lo oscuro que son los caminos cuando no hay luz afuera. Basta solamente con que haya un apagón. Bueno, nosotros en Cuba sabemos mucho de apagones, porque eso pasa cada rato. Pero aquí, ocasionalmente, que un rayo caiga y tumbe una línea y se caiga la electricidad, oiga, me mete miedo salir a la calle en esa oscuridad. Pues en aquellos tiempos la gente ya estaba acostumbrada a hacer todo lo que tuvieran que hacer mientras había luz del día. Y cuando ya caía el sol, todo el mundo se limitaba a menos actividades. Tenían ellos, el tipo de lámpara que tenían eran unas lámparas de aceite. Nosotros anteriormente, años atrás, usábamos lo que le llamábamos un quinqué, que es un tipo de lámpara de aceite. La de ellos no era así, era una lamparita como larguita, con una llamita pequeña. Pero nos podríamos, para compararlo, la luz de esa lamparita viene siendo como la luz de una vela. Y usted sabe cuando se va la luz y usted tiene que prender velas, porque mira, nosotros prendemos velas para darle buen olor a la casa y prendemos un montón de ellas, pero las prendemos un rato nada más y las apagamos. Y además tenemos la luz prendida, las prendemos no porque no haya luz, sino porque queremos quitar los olores de la comida o cualquier otra razón que tengamos. Pero cuando se va la luz y lo único que usted tiene es una vela
aunque la vela esté alumbrando en el cuarto, realmente el cuarto está oscuro. Hay bastante oscuridad, pero por lo menos usted puede caminar y ver. Así que yo pienso, mi opinión personal, que en aquellos tiempos la gente cuando pues, prendía esas lámparas era para terminar alguna que otra cosa que había que hacer, pero ya rápido todo el mundo se iba a dormir, porque no era apropiado tratar de hacer nada con ese poquito de luz de una lamparita. Las salidas afuera es posible que ellos tuvieran algún tipo de lámpara que podían llevar, porque el salmista David dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Pienso que ellos usaban un tipo de lámpara para caminar por los campos y tenían que caminar afuera, pero no era una cosa muy usada por la incomodidad. Era algo para usar en casos de emergencia o las personas como los pastores que tienen que salir a los campos y tienen que cuidar las ovejas, pero la mayoría de la gente se retiraban para sus casas cuando llegaba la noche. Entonces, el hecho que dice que Nicodemo vino a Jesús de noche es evidente que él estaba tratando de que nadie se diera cuenta que él fue a ver a Jesús. Nosotros hoy en día vivimos bastante encerrados dentro de nuestras casas, pero antes no era así. Antes la gente, por el calor que había, estaba más afuera que adentro. Y cuando pasa alguien por la calle, hoy en día usted ni cuenta se da porque usted tiene sus ventanas y sus cortinas cerradas, usted no ve quién está en la calle, pero antes pasaba alguien por la calle y usted miraba a ver quién está pasando por ahí. Y muchas personas tenían la costumbre de sentarse afuera, porque dentro de la casa había calor, no existía aire acondicionado, no había electricidad. Entonces se sentaban afuera a coger fresco en lo que refresca la noche para entonces irse a dormir. Cualquiera que pase, usted lo ve, y con cualquiera que pase usted habla. Pero cuando no hay luz, a veces lo que pasa es que por la noche hay mosquitos afuera. Entonces tampoco es agradable estar afuera mucho tiempo. Y yo pienso que ese detalle que dice que vino de noche era que estaba tratando, vamos a decir, de esconderse, de que no se dieran cuenta, porque él era un principal de los fariseos. Los fariseos no estaban de acuerdo con Jesús. Los fariseos negaban de que Jesús pudiera ser el Mesías. La gente estaba hablando en el sentido de que ellos no estaban seguros, pero veían los milagros y decían, tiene que ser, este hombre es un profeta, es enviado de Dios, es alguien que Dios ha enviado porque hace milagros. Nadie hace milagros. Entonces Nicodemo dice, yo voy a averiguar esto. Y ahí es que viene el tema de lo que vamos a hablar hoy. Cambia tu perspectiva. Todos nosotros tenemos una manera de pensar y una manera de ver las cosas de acuerdo a cómo fuimos enseñados y de acuerdo a lo que vimos desde que éramos niños. Sea correcto o sea incorrecto no es el asunto. El asunto es que como eso fue lo que aprendimos, eso es lo que tenemos adentro y se nos queda. Y aún llegamos a adultos y los principios que tenemos son los que nos pusieron nuestros padres, son los que nosotros vivimos cuando éramos niños. Algunos de estos principios son buenos, pero otros no. Algunas cosas nosotros debemos conservarlas, pero no todas las cosas las tenemos que continuar porque algunas veces nos damos cuenta que hay un error grande en algo que nosotros hicimos toda la vida y creíamos que eso era lo correcto. Nicodemo estaba en esa disyuntiva. Él estaba escuchando los comentarios del pueblo y escuchando los comentarios de sus compañeros, los demás fariseos. Pero él decidió, yo voy a averiguar por mí mismo. Pero entonces lo curioso que a mí me está es que él, cuando comienza a hablarle a Jesús, le dice, Rabí, fíjense, lo reconoce como un maestro, como una persona experta en la palabra. Bueno, Nicodemo era un rabí, Nicodemo era un principal,
Nicodemo sabía que Jesús no era un rabí reconocido por los judíos, ni reconocido por las autoridades del templo de los judíos. Con todo, ¿por qué él se dirige a Jesús diciéndole rabí? Sino porque él está convencido de que Jesús sí es enviado de Dios. Y le dice rabí, luego le dice, sabemos que has venido de Dios. No le dice, me parece, he oído, podría ser, sino que le dice, sabemos que has venido de Dios. Y más dice, que has venido de Dios como maestro. Él está reconociendo la autoridad de Jesús en la palabra. Hay una ocasión en que usa esta frase, que la gente se admiraba de su doctrina porque hablaba con autoridad y no como los escribas. Yo no sé cómo sería que los escribas enseñaban. A lo mejor ellos leían bla, 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 da, 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 y como que decían las cosas sin mucho énfasis, sin mucho sentido, solo a repetir lo que está leyendo para que la gente lo oiga. Oh, pero cuando Jesús predicaba, era otra cosa. Imagínense, Él es el autor y consumador de la fe. Él es el creador de todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que existe hubiera sido hecho. Él es el Hijo de Dios. Cuando Él va a hablar de Dios, no está hablando de cualquier personaje desconocido que yo me enteré de su historia porque la leí en un libro. Él está hablando de su propio Padre. Él había venido del cielo. Él podía hablar porque era testigo de todas esas cosas. ¿Cómo sería la enseñanza de Jesús? Que mire, años después mandaron a unos alguaciles a que lo arrestaran. Y se pararon porque Jesús estaba predicando y ellos dijeron, bueno, cuando termine lo arrestamos. Pero cuando Jesús terminó, no se atrevieron. Y cuando regresaron, los sacerdotes lo regañan y le dicen, ¿por qué no lo arrestaron? ¿Y sabe lo que ellos dijeron? Jamás ningún hombre ha hablado como este hombre. Mire, ellos iban con todo el propósito de arrestar a Jesús. Ellos no eran discípulos, ellos no se pararon ahí a escuchar porque querían oír el mensaje. Ellos nada más estaban por consideración, porque había mucha gente, vamos a esperar que termine y luego entonces nosotros y fueron impactados por la palabra que salía de los labios del Señor. Entonces Nicodemo, es muy posible que él, igual que otros de los fariseos se acercaban para oír, él también se hubiera acercado y él personalmente hubiera oído quién sabe cuántos mensajes de Jesús. Pero como estaba entre el grupo de los fariseos, él oía y callada la boca. Hasta ese día que se acercó. Y entonces le declara, le demuestra, no tiene vergüenza en decirle cómo él se siente. Le está diciendo, yo te reconozco como un experto en la palabra. Yo reconozco que tú eres enviado de Dios. Y la evidencia más grande que Nicodemo pone está en ese mismo verso cuando termina diciendo, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Que la evidencia de que Jesús era sobrenatural es que nadie podría haber hecho los milagros que Jesús hacía, a menos que Dios estuviera con él. Él se sentía seguro. Por eso que dice, sabemos, él estaba seguro. Este tiene que ser. Ahora, hay unos detalles que lo mismo le pasó a Natanael, que no están claros. Y ahí es donde los estudiosos de la Biblia, vamos a decir, tropezaban. Porque lo que le pasó a Natanael, muy posiblemente le pasara también a Nicodemo. Las profecías hablaban del Mesías, el Hijo de Dios, el enviado de Dios, el ungido de Dios,
que sería de la raíz de David, en otras palabras, de la descendencia del rey David, y que nacería en el pueblo de Belén. Y nosotros sabemos que Jesús nació en Belén, porque lo leemos en la historia, pero ellos no lo sabían. Porque rápidamente, como Herodes quiso matar a los niños, Dios le habló a José: saca, huye, vete de aquí. La Biblia dice que aún de noche, no había ni amanecido, José despertó a María: agarra al niño, vámonos, que hay peligro. Y se fueron. Vivieron en Egipto, y al regreso, cuando Dios le dijo: mira, ya se murió Herodes, ya pueden regresar, ellos no regresaron a Belén, ellos regresaron a Nazaret, de donde ellos eran. Ellos tenían su familia en Nazaret. Allí fue que el ángel fue y les hizo el anuncio, y ahí era que ellos tenían su hogar. De manera que ellos regresaron a Nazaret, y Jesús desde muy pequeño se crió en Nazaret. Cuando Jesús comienza su ministerio, todo el mundo le llamaba Jesús Nazareno. ¿Qué quiere decir Jesús Nazareno? Jesús de Nazaret. Todo el mundo creía que él había nacido en Nazaret. Por eso fue que Natanael le dice a Felipe, cuando Felipe le dice: hemos encontrado aquel que habla las profecías, a Jesús de Nazaret, le dice: pero ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Como queriendo decir, el Mesías no viene de Nazaret. ¿Cómo tú te vas a creer que ese es el Mesías? Pienso yo que quizás lo mismo le pasaba a Nicodemo. Él decía: este hombre hace milagros, hace cosas que demuestran que tiene algo sobrenatural en él, pero es nazareno, él no puede ser el Mesías. Vea, cuando nosotros tenemos un problema en nuestra mente, porque no hemos interpretado bien la Escritura o porque no estamos bien informados, hay dos cosas que pasan muy fácilmente. Una es la malinterpretación, que uno lee una cosa pero interpreta otra. Lo leemos y nos creemos que esto significa esto cuando no es así. Pero lo otro es la mala información. Todo el mundo creía que Jesús era nazareno y en realidad él nació en Belén. Pero nadie sabía eso. Entonces hay información falsa corriéndose por ahí, y esa información falsa confunde. Bueno, esa noche Nicodemo va, pero nada más él hizo su introducción y Jesús comienza a hablarle. Fíjese que Nicodemo no hizo ninguna pregunta, él nada más estaba introduciéndose, más o menos, vamos a decir, explicándole a Jesús por qué él había venido. Y antes que él preguntara, Jesús le da una respuesta. Pero la respuesta que Jesús le da es un concepto extraño, algo que Nicodemo nunca había oído, ni lo pudo siquiera entender. Mira lo que Jesús le dice, verso 3. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Parece que eso no contesta, pero sí contesta. Lo que pasa es que Nicodemo se estancó en la frase el que no naciere de nuevo, y él no pudo entender eso. Pero luego dice: no puede ver el reino de Dios. ¿Qué fue lo que Nicodemo dijo para comenzar? ¿Qué le dijo él a Jesús? Sabemos que has venido de Dios. Ahora Jesús le está hablando a Nicodemo acerca del reino de Dios. ¿Cómo se entra al reino de Dios? Y lo primero que le dice es: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, en otras palabras, para ser parte del reino de Dios hay que nacer en él. Ustedes saben que donde usted nace, de ahí usted es ciudadano. Cada uno de nosotros somos ciudadanos del país en que nacimos. Pero algunos de nosotros nos hemos ido de nuestros países y hemos venido a este país y hemos solicitado ciudadanía en este país. Al pedir la ciudadanía de otro país, usted tiene que renunciar a la ciudadanía de su país y ahora usted se hace ciudadano de este país. De manera que aquí en este mundo hay un proceso de papeles, de convicciones,
le mandan uno a estudiar, a conocer, usted tiene que conocer las leyes de este país, la historia de este país, pasar un examen, jurar una bandera, prometer lealtad a este país. Es un sistema que nosotros tenemos para recibir una persona que no es ciudadana. Pero Jesús le está explicando a Nicodemo, para llegar al cielo no hay ni, para entrar en el reino de los cielos, no hay ningún proceso de aprender y de prometer. Hay que nacer. Si no naciste, no eres ciudadano. De la única forma que eres ciudadano es que hayas nacido ahí. Pero el concepto hay que nacer de nuevo está dándole a entender que hay otro nacimiento. No le está diciendo tú no puedes. En otras palabras, tú naciste aquí, tú eres de aquí, ya se acabó, no hay más que hablar. No, porque le está hablando de que hay que nacer de nuevo. Es otro nacimiento, no es el nacimiento de llegar a esta vida. Entonces Nicodemo se queda completamente confundido y le dice al Señor en el verso 4, pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Señor tenía una manera de hablar, en una manera, no sé si simbólica, porque no habla claramente las cosas, pero las está diciendo. Y hay que entenderlas en un sentido espiritual, y cuando uno no tiene la mentalidad espiritual, oye esas cosas y no las entiende. Pero esta es la respuesta a la pregunta que Nicodemo le hizo: ¿cómo va a nacer un hombre que ya es viejo? Y el Señor le dice, hay que nacer del agua y del Espíritu. Ahí le está diciendo los dos nacimientos, así que vamos a interpretar que nacer del agua quiere decir el nacimiento normal, natural, como llegamos a este mundo, y nacer del Espíritu es el segundo nacimiento, que es cuando uno se entrega al Señor, se arrepiente de sus pecados y comienza una nueva vida. Ese es el nuevo nacimiento. Pero al pobre Nicodemo nadie le explicó las cosas, y en la manera en que Jesús se lo dice, él no lo pudo entender. Jesús le sigue explicando: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiera y oye su sonido, mas ni ves de dónde viene ni a dónde va. Y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces el pobre Nicodemo le dice, pero ¿cómo puede hacerse eso? El pobre Nicodemo está completamente perdido. ¿Por qué? Porque Nicodemo no entendía las cosas espirituales. El apóstol Pablo dice, la mente natural no entiende las cosas espirituales, ni tampoco puede. Entonces Nicodemo, a pesar de que conocía la ley de Dios y era maestro y enseñaba la ley, amaba a Dios y era fiel a Dios, no había entrado en una dimensión espiritual, en la dimensión del Espíritu. Casi podríamos decir, vivían en la carne, todos estaban en la carne. Y por eso era que el Señor los reprendía, porque veía la exigencia de ellos y las prioridades de ellos en que se cumplieran los detalles de la ley, pero les faltaba el amor. Entonces la compasión. Y el Señor una vez dijo, pues, citó un verso que es una profecía de Isaías, pero él la repitió y dijo, pero este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Él se daba cuenta que este sistema religioso conocían la palabra, la enseñaban, pero era como de labios para afuera. Era como una vida superficial. Entonces, cuando uno está viviendo así y alguien viene y te trae una verdad profunda del Evangelio,
se queda la persona, como nosotros decimos, en la luna, no entiende nada. Y este era el caso de Nicodemo. Pero Jesús conocía su corazón. Y Jesús sabía que él amaba a Dios y quería saber. Y el Señor le sigue hablando y le sigue hablando y le sigue explicando. No lo voy a leer todo para no entrar en tan larga lectura. Pero cuando llega al verso 13, le dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahí es que parece casi un trabalengua. Y si tú eres una persona que no conoces los asuntos espirituales, tú dices, pero ¿de qué está hablando? Bueno, Jesús le está diciendo a Nicodemo en ese verso la respuesta a lo que él manifestó, que no lo hizo pregunta, sino que lo dijo. Sabemos que has venido de Dios. El Señor le dice, verdaderamente, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Le está diciendo, yo soy el Hijo de Dios. Viví en el cielo, descendí del cielo y voy a volver al cielo. En el verso 14 le da una profecía que la hemos oído muchas veces, que yo no sé si el pobre Nicodemo entendió nada, pero se refería a la muerte y resurrección de Jesús. Y le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Eso se refiere a la muerte en cruz del hombre. Y el verso 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Son palabras muy profundas, donde Cristo le está declarando a Nicodemo quién es él de verdad. No dejó que Nicodemo siquiera le hiciera ninguna pregunta. Con la introducción, él le dijo que yo te voy a confirmar lo que tú necesitas saber. Tú quieres saber si yo soy el Hijo de Dios. Aquí está. Y te voy a decir quién soy y te voy a decir cuál es mi propósito y por qué he venido a este mundo. Porque ese verso que nosotros conocemos más que bien, Jesús se lo dijo a Nicodemo. Verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Aquí el Señor describió a Nicodemo y el resto de los fariseos. El que en él cree, Nicodemo, ¿tú crees? Tú dijiste que tú sabes que he venido de Dios. Si tú crees, no eres condenado. Pero el que no cree, el resto de los fariseos que siguen diciendo que no y que no y que no, buscando a ver, mire, ellos estaban tan deseosos de encontrar una falta en Jesús y la encontraron según ellos. Decían, este no puede ser el Mesías porque hace milagros en el sábado. El sábado es día de reposo. La ley dice que no podemos hacer nada en día sábado y él hace milagros. Un día lo vieron comiendo en una casa del publicano y dijo, pero este hombre se mete en la casa de los pecadores, come con ellos, quien sea que lo invite, él se mete. No puede ser el Mesías. Para los fariseos era una abominación entrar en la casa de un publicano, hablarle a una pecadora, hablarle, no, esto no puede ser el Mesías. Entonces esas cositas, hasta que comió sin lavarse las manos, eso para ellos era grave, porque en las tradiciones de ellos estaba establecido que hay que lavarse las manos muchas veces antes de comer. Claro, eso es higiénico y es muy saludable que todo el mundo lo observe, pero para ellos era una falta y una demostración de que Jesús no podía ser el Mesías. Pero Nicodemo no estaba haciendo caso a esos detallitos y él era fariseo también. Nicodemo estaba mirando lo que Jesús hacía y reconociendo, este tiene que ser.
tiene que ser, es evidente que Él es. Y el Señor le da entonces todos estos detalles para terminar dándole esta explicación. Si tú crees, tú no eres condenado. Pero los que no creen, dice el verso 18, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Le está explicando todo el problema de estos compañeros tuyos fariseos que no pueden creer es porque ellos están mal. Y aunque ellos hablan de la ley, ellos viven en una forma hipócrita. Ellos no tienen amor, no tienen compasión, ellos se aprovechan de la gente. Ellos no tienen el sentir de Dios, ellos no tienen la misericordia de Dios en ellos. Por eso quieren rechazar que yo sea el Hijo de Dios, porque lo que yo estoy enseñando no les gusta porque condena el pecado. Usted se da cuenta que cuando un predicador habla fuertemente en contra del pecado, algunas de la gente que están oyendo se ofenden. O algunas de la gente que están oyendo dicen, ay, no me gusta este predicador, no lo pongo más. Y si es en la iglesia, dicen, ay, yo no voy a seguir viniendo a esta iglesia, yo voy a buscar otra, no me gusta el mensaje de este predicador. Jesús a veces predicaba fuerte y predicaba directo. Y muchas veces, aunque predicara suave, su enseñanza era ahí al punto, enseñándole a la gente que tenían que cambiar, porque es que cuando uno viene a Cristo tiene que haber un cambio. Y eso es lo que el Señor le está explicando a Nicodemo. En esos últimos versos que leímos, es como un resumen de lo que iba a pasar con los que recibieran el Evangelio y con los que lo rechazaran. Y el conocimiento de Dios de los que rechazan son los que saben que sus obras son malas, pero no quieren arrepentirse. Después de eso, ya no se vuelve a hablar más de Nicodemo, sino que seguimos hablando de lo que siguió Jesús haciendo. Y no se menciona más a Nicodemo. No sabemos cuál haya sido la decisión de Nicodemo, ni qué haya hecho Nicodemo en los próximos años, porque esto sucedió al principio, bastante al principio de que Jesús estaba predicando, se estaba corriendo la fama de Jesús. Pero en este mismo Evangelio de Juan, más adelante, el que escribió este libro quiso poner un detalle de dos ocasiones en que sobresalió Nicodemo entre los demás. Una vez fue cuando estaban hablando de arrestar a Jesús y estaban en una reunión todos ellos hablando y criticando y diciendo todo lo que ellos veían en contra de Jesús, y Nicodemo estaba en ese grupo. Así que quiere decir que Nicodemo siguió entre los fariseos. Aparentemente el temor de Dios que él tenía lo hacía pensar que el sistema religioso era el sistema establecido por Dios, porque realmente lo era, y que su deber era permanecer ahí. Él se quedó fiel a su posición y a su parte, lo que él le tocaba hacer. Y ese día en esa reunión estaban hablando en contra de Jesús, y Nicodemo tomó la palabra y dijo: ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que no le oiga primero y sepa lo que hace? En otras palabras, él paró la conversación de crítica en contra de Jesús, haciéndole entender que aún la propia ley de ellos no hallaba correcto que ellos lo acusaran y lo condenaran entre ellos mismos, sin darle la oportunidad a la persona de explicar por qué hace lo que hace. Así que, aunque él estaba dentro del grupo, nosotros por ese comentario nos podemos dar cuenta que él estaba a favor de Jesús. Y la otra vez que se vuelve a mencionar a Nicodemo fue después que Jesús murió. Después que Jesús murió,
los discípulos se quedaron muy asustados y muy confundidos, porque a la verdad hasta los discípulos pensaban que Jesús iba a ser un rey literal, que Jesús como Mesías. Ellos estaban pensando que sí, ellos estaban creyendo que sí, Jesús era el Mesías, pero las explicaciones que ellos tenían de las profecías del Antiguo Testamento en cuanto al Mesías, le daban a ellos la idea de que el Mesías los iba a libertar del gobierno romano, iba a establecer el gobierno de Israel, Israel iba a ser una nación libre otra vez y se iba a acabar todo. Y eso en realidad va a pasar, pero eso es al fin de los tiempos. Ahora mismo Jesús no había venido con ese propósito, sino para salvar a la humanidad, y era necesario que Él muriera. Ellos no podían entender ese pedacito que está en las profecías de Isaías 53, pero ellos no podían entenderlo porque en realidad a veces dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Cuando uno no quiere entender las cosas, no es que a uno se le cierra la mente. Ellos lo que querían era que Jesús los libertara del gobierno romano. Cuando ellos vieron que Jesús se dejó arrestar, dejó que lo crucificaran, ellos entonces se asustaron y dijeron, ya mataron a Jesús, ahora nos vendrán a perseguir a nosotros. Y se escondieron, tenían un miedo horrible. Jesús está clavado en la cruz y ya murió. Y todos ellos están escondidos. Entonces mira lo que dice la palabra del Señor. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo de los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato le concedió el permiso. Entonces él vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, fíjense la aclaración que él hace, para que no piensen que es otro Nicodemo, sino el mismo que había venido aquella noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 100 libras. Y tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en telas de lino con las especias aromáticas, como es la costumbre de sepultar entre los judíos. Aquí nosotros vemos que aunque Nicodemo se quedó con el grupo de los fariseos, él estaba creyendo las enseñanzas de Jesús. Y cuando los discípulos no pudieron responder porque estaban escondidos y tenían miedo, él se adelantó y junto con José de Arimatea fueron a bajar el cuerpo del Señor, ungirlo, embalsamarlo y darle una sepultura como él la merecía. Ahí esa es una evidencia del impacto que el Evangelio había hecho en la vida de Nicodemo. Ahora no vino de noche, ahora no se estaba escondiendo, ahora no le importaba la opinión de los demás fariseos. Ahora él había cambiado completamente su perspectiva de cómo él miraba las cosas. Porque toda la vida son los 3 años que Jesús estuvo ministrando. Él estaba creyendo en el Señor, pero tenía un temor, porque sabía que los fariseos habían amenazado, si alguno sabemos que es seguidor de Jesús, lo expulsamos de la sinagoga, y él no quería que lo expulsaran. Él y José de Arimatea también estaban calladitos la boca, pero ellos creían, ellos iban, las veces que podían escuchaban y estaban seguros de que Jesús era el Señor. Y el Señor le dijo a él, el que cree no es condenado, sino el que no cree. Así que nosotros vemos que aquí Nicodemo demostró que el Evangelio en realidad había hecho un impacto en él. Y cuando llegó el momento, él se levantó y hizo lo que tenía que hacer. Mis queridos hermanos, es muy fácil criticar a Nicodemo. Yo he oído muchas prédicas donde lo ponen por el piso. Pero es que nosotros en muchas ocasiones hemos hecho lo mismo. Cuando nosotros no conocíamos al Señor, no entendíamos las cosas espirituales. Yo he oído ese pasaje de nacer de nuevo y dice, mira, era maestro de Israel y no sabía. Bueno, ninguno de nosotros sabía nada y muchos de nosotros éramos religiosos.
Yo me crié en una iglesia donde se nos enseñaba la doctrina cristiana, pero yo no conocía al Señor personalmente ni entendía las cosas espirituales. Y hay muchas personas que conocen de la palabra de Dios, pero no conocen a Dios personalmente. Y cuando llegan al conocimiento de Dios, como que su mente se abre y cambia la perspectiva de cómo uno ve las cosas. Porque es necesario que abramos el corazón para que Dios también ilumine nuestra mente. Es necesario conocer la verdad de Dios para que haya cambios en nuestra vida. Y tienen que haber cambios en nuestra vida. Cuando nosotros venimos al Señor, eso no es una cuestión de una aceptación mental. Estoy de acuerdo con esto, me gusta lo que está diciendo. Hay personas que se acercan a la iglesia de esa manera, dicen, me gusta esta iglesia, me gusta cómo habla ese pastor, pero ese es el principio. Y vamos a decirle el primer paso. De ahí tenemos que llegar a un momento en que nos demos cuenta que esto es un asunto personal, esto no es un asunto de un entretenimiento, yo voy aquí porque me gusta el ambiente que hay en esta iglesia, sino que hay algo que está hablando a mi vida, hay algo que me está diciendo que yo necesito dejar ciertas cosas y necesito implementar en mi vida ciertas cosas que hasta aquí no las he hecho. Y tenemos que abrir nuestra mente para aceptar todas esas cosas. Pero sobre todas las cosas, Dios quiere que nosotros podamos entender que Él nos ama profundamente y que Él conoce nuestros pensamientos y por qué pensamos como pensamos. Porque dependiendo de lo que usted haya aprendido desde su niñez, así es su manera de pensar. Pero ¿sabes tú que el Señor entiende por qué tú piensas como piensas? Eso no quiere decir que te deja así. Él te va a iluminar para que tú puedas entender la verdad de Dios. Pero no se sorprende ni te critica ni te condena porque tú creas otra cosa y no puedas entender, como le pasó a Nicodemo, que no podía entender estas verdades espirituales que Jesús le estaba explicando. Cuando Jesús usó ese concepto que le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios, muchas veces nosotros pensamos que eso quiere decir que si no nos entregamos al Señor, pues cuando salgamos de esta vida no podremos ir al cielo. Pero hay mucho más que eso en esa frase. El reino de Dios no quiere decir solamente cuando tú llegues al cielo porque saliste de esta vida. El reino de Dios significa que Dios reina en tu vida. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo, hacemos a Dios el Rey de nuestra vida. Y desde ese día nosotros nos convertimos en sus siervos para obedecer su palabra. Cuando Jesús comenzó a predicar, la Biblia dice que comenzó casi como que repitiendo el mensaje de Juan el Bautista. Juan el Bautista había preparado el camino y su mensaje era: arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. Y cuando Jesús comenzó a predicar, Él empezó a predicar de la misma manera. El reino de Dios se ha acercado. Y luego un día les dijo a los discípulos: el reino de Dios está entre ustedes. ¿Qué quiere decir? Soy yo. El que me acepta a mí ha entrado en el reino. De esa manera, mis queridos hermanos, cuando nosotros nos entregamos al Señor, somos parte del reino de Dios. Por eso el Señor le dijo: el que no naciere de nuevo no entra en el reino de Dios, porque al reino de Dios hay que entrar por nacimiento, por esa nueva vida, por ese momento de entrega, de arrepentimiento, donde tú decides dejar la vida del pasado para comenzar a vivir una vida nueva con Cristo. Es más, que una vez que Jesús echó fuera un demonio y los criticones fariseos que estaban mirando
dijeron, por no darle el crédito de lo que había hecho, porque todo el mundo estaba asombrado, ellos dijeron, ¡ja! Ese echó fuera el demonio en el nombre del príncipe de los demonios. Y Jesús, como sabe todas las cosas, aunque lo hayan dicho por allá lejito para que él no lo oyera, él sabía lo que habían dicho. Y él dijo, ningún reino se divide contra sí mismo porque va a perecer, no va a poder prevalecer. Pero si yo por el dedo de Dios he echado fuera este demonio, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Bueno, ¿y qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando nosotros oramos y provocamos que algo sobrenatural suceda, estamos bajando el reino de los cielos o haciendo que el reino de Dios se manifieste entre nosotros mismos. Esto es algo tremendo, si usted lo piensa bien. Que tú y yo podamos, por medio de nuestra oración, porque el Señor nos dio autoridad para nosotros predicar, echar fuera demonios, para orar por los enfermos y que se sanen. Que cuando tú y yo oramos y sucede algo, porque no es cuando un gran predicador lo hizo, es que el Señor le dijo a los discípulos, estas señales seguirán a los que creen. No le dijo, estas señales le van a seguir a los evangelistas, estas señales seguirán a los pastores. Dijo, a los que creen. Tú y yo, las personas sencillas, el que cree y pone en acción su fe, hablará nuevas lenguas, echará fuera demonios, o sobre los enfermos pondrá las manos y sanarán. Tú y yo podemos provocar que el reino de los cielos se manifieste en nuestros medios. Y yo creo que eso es algo, pero muy, muy interesante, que nosotros tenemos que estar conscientes para que lo tratemos de hacer. El reino de Dios comienza con la entrega de cada creyente a Dios. Y aunque nosotros vivamos en el país que sea que estemos viviendo, somos ciudadanos del reino de los cielos. Y nosotros nos dejamos llevar por las leyes del reino de los cielos. Claro, también nos tenemos que someter a las leyes del país en que estamos viviendo, pero aquí adentro manda Dios. De aquí para afuera hay que hacer lo que las leyes manden. Pero dentro de cada uno de nosotros, Dios es el Rey y Él es el que manda en nuestras vidas. Había un himno viejo que se cantaba en los tiempos de antes que decía, no puede el mundo ser mi hogar, en gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Y esa es una gran realidad. Nosotros vivimos aquí, pero mira, estamos de pasada. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Por lo tanto, no nos podemos acomodar mucho aquí, porque vamos de pasada. Y un día de esto, mire, un día de esto vamos a oír esa trompeta. Y cuando oigamos ese sonido de la trompeta, como la noche del lunes se estaban oyendo los fuegos artificiales, ay, Dios mío, y da la medianoche y todavía, y da la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, y todavía los vecinos están tirando fuegos artificiales. Bueno, un día vamos a oír un sonido grande de trompeta, y cuando nos asomemos a mirar, vamos a ver al Señor mostrado en las nubes, y seremos arrebatados juntamente con Él para recibir al Señor en el aire. Pero entre tanto que vivimos aquí, mire, esa es la esperanza bienaventurada, ojalá pasara esta noche. Pero entre tanto que estamos aquí, tenemos un propósito que cumplir. Nosotros somos la luz del mundo. El mundo está en tinieblas. Nosotros tenemos que alumbrar. Nosotros con nuestro testimonio, con nuestras palabras, con nuestro hecho, nosotros tenemos que traer luz en medio de la oscuridad, de las tinieblas, del pecado y de la maldad que se vive en este mundo. Nosotros somos la sal de la tierra. La sal se usaba en los tiempos antiguos para preservar alimentos. Hasta hoy todavía algunas personas se acostumbraron a comer el bacalao salado. Ese bacalao salado
lo preparaban así y no necesitaba refrigeración. Eso lo inventaron antes que existieran los refrigeradores, para que no se dañara el pescado y durara mucho tiempo. La sal preserva de la corrupción. Y Jesús dijo que nosotros somos la sal de la tierra. Mira, ¿estará corrompido este mundo? ¿Estará lleno de vicios y de pecado este mundo? Tú y yo somos la sal. Tú y yo somos los que tenemos que preservar para que el mundo completo no se pierda. Tenemos que ver cómo podemos alcanzar a arrebatar a algunos de ellos para que se vayan con nosotros al cielo. La sal, todos la usamos también para darle sabor a la comida. Una comida sin sal está incompleta. Oh, y la Biblia dice que tú y yo somos la sal. El mundo está incompleto. Cuando el Señor se lleve a la iglesia, el mundo va a estar bien incompleto. Pero ahora que estamos aquí, todavía estamos aquí, tenemos un propósito que cumplir. Tenemos que darle sabor a Cristo a este mundo. A este mundo lleno de pecado, lleno de vileza, de maldad, corrompido. Pero nosotros estamos en medio de este mundo perdido, como sal, para evitar la pudrición de este mundo. Nosotros somos los que podemos bajar el reino de los cielos, que se manifieste en nuestros medios. Querido hermano, vamos a hacer una oración. El tiempo ha pasado rápidamente en esta noche, pero vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a cambiar nuestra perspectiva. Que a veces miramos las cosas y nos estancamos en las cosas. A veces empezamos como a tropezar en detallitos pequeños como hacían los fariseos. Y no puedo creer por esto, yo no creo que yo puedo hacer porque yo no esto, porque yo no aquello. Hermano, cambia tu perspectiva. Ya pon a un lado las cosas que antes te confundían. Es tiempo que salgas del escondite, como hicieron José de Arimatea y Nicodemo. Es tiempo que salgas y hagas lo que tú se supones hacer. Eres luz y eres sal. Gracias, mi querido hermano. El tiempo ha corrido muy rápidamente. Espero que este estudio haya sido de bendición para ustedes. Y el jueves próximo, una vez más, estaremos aquí otra vez. Dios les bendiga y hasta el próximo jueves.